trabajo yo no lo hago de una manera intelectual en el sentido de razonamientos que me llevan de uno a otro lado con una lógica. Todo es muy pues creo que a partir de imágenes, sensaciones, y cuando siento digo, esto debe ser, ¿no? Es como más intuitivo. Mire, pues lamento decepcionarlo, pero esta no es ninguna experiencia novedosa para mí. Conozco perfectamente lo que está de este lado. Yo también voy a terapia. Esa cosa de la verdad queda muy evidente en el teatro que no existe. La verdad no existe, son construcciones y convenciones que la gente dice, me la creo, ahí entro, ¿no? Eso es una verdad que sucede ahí, en ese momento. No es la verdad. Hay cosas que veo y digo, este trabajo está mal, está feo, ¿no? Esto no salió bien. Pero en el momento de decir, es que yo no debí de haber estado aquí, no. Hola, soy Lorena Wolfer y esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy en la Sala Carlos Chávez y vamos a conversar con Daniel Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho nació en Madrid, España, en 1961 y estudió la carrera de teatro aquí en la UNAM, además de cursar talleres de danza, canto y arte dramático en Francia e Italia. Ha trabajado en más de 20 largometrajes y más de 30 obras de teatro, bajo la dirección de Ludwig Margules, Pedro Almodóvar, Juan José Gurrola, Alfonso Cuarón, Jorge Fons, Antonio Serrano y Guillermo del Toro, entre otros. En lo que se refiere a teatro, ha interpretado obras de Eugene O'Neill, Largo viaje hacia la noche, Peter Nichols, El juego de la pasión y Chesterton, Doble cara. Desde 1988 ha participado en filmes como Solo con tu pareja, Cronos, Profundo carmesí, Sinvergüenza, Aro Tolbukin en la mente del asesino y La mala educación. En 1998 debutó como director. Ha obtenido 4 Arieles y una Diosa de Plata por su trabajo en cine, así como diversos reconocimientos por su trabajo en teatro. Mi entorno más cercano, pues sí, es mi esposa y mis 2 hijos. Y luego ya vienen pues las familias, hermanos, ¿no? Mi papá, los perros. Es que con los niños, sobre todo, me ha gustado mucho que estoy convencido que ellos entienden todo. Nada más que hay que ponerlo en el lenguaje correcto. Entonces, si estoy inventándome algo en alguna dificultad de algún tipo, pues lo trato de poner en el lenguaje de ellos y ver qué respuestas me dan, ¿no? Y sí se ha entablado toda una relación. Y con Maya lo mismo. Ella es fotógrafa y ahí sí, pues los dos tenemos esto ya desde hace tiempo, ¿no? Ella me enseña muchísimo sus fotografías y yo le cuento mucho, ¿no? Y pues nos ayudamos mucho. Sí hay como cosas que uno se roba. Bueno, de hecho como actores estamos todo el tiempo así, observando, ¿no? De hecho es como un vicio, así, de que estás en un restaurante y estás con la oreja así. Mi familia, mis hijos y mi esposa de pronto dicen, bueno, si nos vas a hacer caso, comemos contigo, pero si vas a estar pendiente de la conversación de al lado. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Facultad de Diálogo, en la Sala Carlos Chávez. Gracias a ustedes que nos acompañan y evidentemente gracias a quienes nos observan por TV UNAM. Daniel, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu primer recuerdo, la primera imagen que se te haya quedado grabada en la cabeza de tu infancia? Que cuando me descalabré, pero es un recuerdo como que me veo de espaldas y alguien llegó y me empujó, pero veo mi cabeza. O sea, no te caíste, te empujaron. Sí, había como una escalerita y me empujaron. ¿Cuántos años? No sé quién fue. ¿Te lo sigues preguntando? Sí. Ahí yo creo que yo tenía 5, sí. Chistoso, porque es una respuesta que empieza a ser recurrente en este programa. La gente se acuerda de cuando alguien le pegó, se descalabró, alguien se le cayó. hizo alguna maldad. Ajá.
Está interesante. ¿Cuál fue la primera obra de teatro o película que te haya marcado? O sea, que recuerdes haberla visto y haber salido de la sala y haber dicho, esto algo me dijo. Pues creo que así que me marcara fuertemente y profundamente fue, pues no hace tanto, fíjate, como que mi relación con esto no es así de la infancia. Fue una obra de un director polaco que se llama Tadeusz Kantor y trajo aquí una obra que se llamó La clase muerta, yo creo que en el 84. Eso me devastó y dije, yo tengo que estar aquí, aquí no sé, se vibra y se vive de una manera que yo quiero participar aquí, ¿no? ¿Pero qué recuerdas? De todo, la atmósfera, la intensidad, lo que me movió, o sea, me, me quedé meses, años, y todavía de esas atmósferas, ¿no? Él hacía una cosa que se llamaba un teatro de la muerte, porque él había crecido en los escombros, creció en los escombros en Polonia de la Segunda Guerra, de la destrucción de la guerra, y entonces pues con eso empezaba, le preguntaban, ¿y por qué hace usted este teatro? Pues porque eso es lo que había, ¿no? Muertos y piedras, y eso es lo que teníamos ahí a mano, entonces pues con eso. Y él decía que entre el público y el escenario, la energía que había, la energía que conectaba al público con el espectáculo era la muerte, ¿no? Entonces, claro, eso te llega, pues te llega no de una manera racional ni intelectual, sino que te lo vives y te deja marcado, ¿no? Naciste en España, sé que tienes muchos hermanos. ¿Cómo fueron tu infancia y adolescencia? Bueno, nací en España porque mis papás vinieron aquí en el año, creo que como 40, como unos cuantos años después de la guerra, vinieron aquí. Nacieron 5 hermanos míos y luego intentaron en el año 60 regresar allá, pero pues ya no les funcionó. Entonces yo nací ahí y a los meses ya regresamos aquí, entonces yo crecí aquí, ¿no? Me eduqué aquí y pues se supone que una infancia feliz, pero luego con el tiempo vas dándote cuenta, van apareciendo ahí síntomas de que no era tan feliz como pensabas. Ajá. Pero vaya, no. Pues en una familia de esas, de 5, siempre hay como la lucha de que tú existes también, ¿no? Y de que se te reconozca y de que te Yo vean. también, papá, mamá. Exacto. Ajá. Entonces creo que eso lo he arrastrado y lo trato de controlar. ¿Cuál eres? El último. El último. Ah, no, pues aún más. Es como ambivalente, porque eres el último, entonces eres el chiquito y puedes ser el consentido. Ajá. Pero a la vez, pues hay el consentido. Qué lindo, vete a jugar, ¿no? Entonces siempre quieres como que te vean. Y yo no sé si en el fondo eso me llevó a ser actor, ¿no? Pues ahora sí me van a ver Ahora y me me van va- a pagar. Porque me vean. Es una venganza así, ¿no? Ajá. Pero sí hay algo ahí de que me he dado cuenta y que pues tratas de que no te domine, pero una necesidad de ser visto, reconocido, ¿no? Que digan, ah, mira, qué bien hiciste eso, mijito, ¿no? Como si Claro. eso no me lo hubieran dicho suficiente y entonces lo andes oscuramente buscándolo de otras maneras, ¿no? ¿Y con tus hermanos cómo era la relación? Pues hasta que no entré más como a los 18, 19, no me conecté más con mi hermana, la que me sigue, que me lleva 2 años, Marisa. Antes de eso, pues era yo solo, ¿no? Como una especie de hijo único, por así Pues, decirlo. ahí estaban y sí, los veía y según yo aprendía cosas que no hay que hacer en experiencias viéndolos a ellos, ¿no? Si tú ves cómo los padres se enojaban cuando ellos hacían una cosa, pues entonces ya te previenes y dices, ¿no? Yo me voy a mover por acá, no voy a caer en esos errores. Y vas como cierta experiencia que me llevó también a desarrollar una especie de doble vida y formular una especie de personaje que entrara bien en lo que se esperaba de mí y así no tenía problemas. Entonces la actuación empezó ahí. O sea, desde ahí, Pues podríamos sí, decir. Ajá. sin que me diera cuenta, ¿verdad? Ajá. Sí, no lo había visto así, pero sí, sin que yo me diera cuenta. Entonces, haces un personaje que
agrada y dialoga y no hay ningún problema, y luego tú llevas tu vida, la que no puedes confesar, y En otro lado. en otro lado, ¿no? Y bueno, creo que sí, empezaste a actuar ahí, pero ya la decisión consciente de yo me quiero dedicar a esto, ¿cuándo fue? Yo creo que eso fue como en el 85, si no me equivoco, 84, 85, porque yo primero estudiaba física. Estudié 1 año y medio en la Facultad de Ciencias y luego un día, es chistoso, pero regresando de comerme unos hongos alucinógenos con unos amigos, regresé a la facultad. Experimento científico, por supuesto. Por supuesto, nuestro afán era totalmente científico, psicofísico. Ajá. Y llegué a la facultad y vi el edificio y dije, ¿qué hago aquí? Pero fue una sensación completamente física. Y lleva 1 año y medio ahí, que iba y venía, entraba y de repente vi todo extraño. Dije, esto yo, no. Entonces, bueno, fueron una serie de síntomas de qué hago aquí, sumado a estos azares de la vida que nunca sabemos qué tan azarosos son, que empecé a tomar unas clases porque una novia tomaba clases con José Luis Ibáñez y me dijo, ven los sábados, y empezamos a hacer ejercicios, y un tipo dijo, Emilio, Eligio Meléndez, que digamos que fue el primero que me ofreció un trabajo, una obra para teatro escolar de Limba, y ahí me di cuenta que la confirmación de que yo tenía que estar ahí era también física, es como si hubiera llevado mucho tiempo con el cuerpo adormecido, ¿no? Y de pronto te da la sensación de que tu verdadero ser se despierta y empiezas a vivir realmente. Entonces, pues ya no me quedó duda, ¿no? Bueno, no me quedó duda de que eso era lo que tenía que hacer, pero luego quién sabe cómo me iba a ir. Y el arranque es muy difícil. ¿Cómo fue? Pues 7 años, yo digo que 7 años hasta que medio alguien te habla y te pagan algo y medio dices, bueno, si le sigo, a lo mejor un día podré vivir de esto, pero 7 años de inseguridad y de no saber si tiene sentido y a dónde va a acabar tu vida, y ¿no? Presión familiar de que en mi casa, pues, mi padre no aprobaba esto, y entonces te tienes que estar como rebelando, ¿no? Contra todo y contra el medio y contra cualquier comentario que en tu inseguridad infinita te derrumba. Viene un taxista, te ve y te dice, pues qué mal actor eres, y tú ya dices, me retiro. Se acabó, ¿no? ajá. Entonces, cuesta mucho trabajo. Y pues yo creo que sí, como 7 años, ¿no? Hasta que medio dices, ay, mira, ya una acción va a desencadenar otra y parece que ahí va la cosa. O sea, para luego descubrir que nunca acaba de ir, porque siempre sí es como muy oscilatorio, ¿no? O sea, pero tú no Hay tienes momentos... la sensación de haber como ya llegado ahorita a un lugar muy distinto a aquel. Bueno, sí, bueno. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pues porque la experiencia acumulada de 20 años, pues ya. Pero eso tampoco te garantiza como un futuro. No, ¿no? Te garantiza que a lo mejor pues tienes más herramientas, tienes un camino que te interesa a ti, has descubierto un camino por el cual quieres ir, pero quién sabe a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Sí, bueno. Y esto de como estar en el gusto del público, esto es una cosa muy extraña, que no depende nada más de que tú hagas las cosas bien. Son factores externos, que no dependen de ti. Ahí que no porque algo que haces en un momento tiene muchos ecos por el momento que se está viviendo. Y de lo que tú hablas hace eco en las gentes. Y en otro momento algo que está muy bien hecho y que es así importante y lo que sea, a nadie le interesa. Porque, no sé, hay el espíritu del tiempo que está, y eso no depende de uno, ¿no?
me acerco a una obra de manera distinta, porque cada obra y cada director pues requieren una cosa diferente, ¿no? Antes invertía muchísimo más y creía mucho más en todo lo que yo podía hacer previo, ¿no? Leía el guión y entonces decía, esto es así, este personaje se va a mover asado y va a caminar. Pero en general ahora me aboco como mucho más a la memoria, saberme perfectamente las líneas y después recibir a través de la ropa, el director, el sitio donde está, el director de arte, todo lo que está alrededor, recibirlo y entonces construirlo, pero pues más ahí, como menos cosas preconcebidas. Este satírico desvergonzado nos refiere que los ancianos no tienen barba gris, arrugas en la cara, ojos que destilan ámbar espeso, cola de sueño y una copiosa densidad de espíritu, aunada a la carencia de nalgas. Y aunque yo estoy... Sí, lo que tengo es un método de memorizar, por ejemplo, que me enseñó Juan José Gurrola, que es memorizar sin ninguna cuestión emotiva, como quien dice, mexicanos al grito de guerra, la cera prestada el bidón y así. Te lo memorizas automáticamente, para que eso esté automático, y entonces cuando viene una emoción o viene algo, la palabra está lista aquí. Nunca he creído en estos actores que de repente el personaje los posee. Eso me ha parecido siempre muy snob y muy... Creo que sí sucede, pero es una cosa voluntaria y puede llegar a niveles peligrosos. Y sí, efectivamente los personajes sí te influyen, ¿no? Te influyen y te descubres de repente haciendo cosas como las haría el personaje o entrando en esos estados de ánimo, ¿no? Pero insisto, es muy importante mantener, no te peleas con ello, pero tienes conciencia, ¿no? Porque no puedes perder el control, ¿no? Hablando de estos como primeros años, tuviste un breve paso por la televisión, ¿no? Hiciste un par de telenovelas, entiendo. ¿Qué pasó ahí y por qué decidiste alejarte finalmente de la televisión? Bueno, yo fui formado en el teatro, donde la televisión se veía como, pues, una frivolidad, ¿no? Donde no se respetaba el trabajo del actor, cosa que después pude comprobar que era cierta. Y como formación se veía, en ese momento era como muy radical, así, quien entraba en la televisión se prostituía. Claro. Entonces, si te interesaba la actuación como algo serio y profundo, pues no podías entrar. Al poco tiempo esta ideología se hizo trizas y los maestros los precursores de esto acabaron en las telenovelas, ¿no? Las maestras, porque pues efectivamente de algo hay que comer. Entonces, a mí ya me tocó como el final de esto. Pero yo sí quise probar por mí mismo lo que era y no estar desde afuera diciendo, pues, qué mediocres, ¿no? ¿Y qué tal? Entonces entré y fue una experiencia bastante desagradable, pero de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende, porque entiendes por qué no se valora el trabajo de la actuación y que eso no está relacionado con el medio, ¿no? Y sí, pues, la sensación que me quedaba es que nosotros generábamos, lo importante que nosotros hacíamos ahí era los espacios para meter la publicidad, no lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, pues, sí fue duro, sí fue como deprimente, me lo eché enterito, me aguanté, gané mi dinero, pero pues rápidamente vi estos dos caminos, ¿no? De ganar lana o desarrollarte como actor. Y cómo le escoges y qué, ¿no? Que es un sinuoso camino. Me imagino. Hablando justamente de esto, digo, hay diferentes obras, cada una tiene necesidades distintas, pero si tuvieras que generalizar, ¿cuáles son como los retos distintos cuando trabajas en televisión, en cine y en teatro, en general, para interpretar a un personaje? A lo mejor el cine y la tele pues, son como más primos, ¿no? El tipo de actuación,
puede ser como más similar. Y en cuanto a en el teatro, pues... Pero la pregunta es, ¿en qué se diferencian? Sí. Pues es tan sencillo como la distancia, ¿no? En el teatro la gente está lejos y entonces se involucra todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene que estar en operación, no nada más la cara. Y además el fenómeno de la duración, por ejemplo, me dijo un director de cine amigo, oye, y en el teatro que se la pasan ensayando 3 meses, ¿qué tanto hacen? ¿Qué ensayan 3 meses? Si una obra dura 1 hora y media, ¿no? Claro, pero el chiste es que dura 1 hora y media sin parar, ¿no? Como una película dura 1 hora y media sin parar, Claro. pues aquí tiene que durar 1 hora y media o lo que dure sin parar. Y entonces eso hace del teatro hay un fluir ahí del tiempo muy particular, ¿no? Muy particular. Y en general siento que los actores en el teatro es el lugar donde nosotros podemos perfeccionarnos, profundizar, experimentar, encontrar cosas que luego al cine, que tiene otro ritmo y que todo va tan rápido, pues ya las traes hechas, ¿no? Cuando hablábamos hace unas semanas me decías que los actores siempre roban aspectos de la vida de los otros, ¿no? Que es una especie como de usurpación constante y que una de las personas a las que más le has robado es a tu padre. ¿A qué se debe? ¿Es por la cercanía con él o porque te interesa? A la potencia de su imagen se debe, ¿no? No, Él, pues, o sea, su personalidad en particular, ¿por qué? pues, ¿qué será? Yo creo porque lo tiene cerca y pues sí, es una personalidad fuerte, ¿no? Entonces, pues claro, al vivir tú con él, puedes conocer la imagen hacia afuera, pero también conoces todo lo de adentro. Entonces es una visión pues muy rica, ¿no? Muy enriquecida. ¿A quién más le robas? Pues a Cotidianamente. todos, ¿eh? Ajá. Y también a los actores. Yo veo muchas películas y veo algo que me gusta y te lo robas. Y luego lo leí en un libro de este actor inglés que se llama Michael Caine, que decía exactamente eso. Si ves algo de un actor que te gusta, róbatelo porque a su vez él se lo robó. Entonces no. O sea, el robo constante, el robo del El robo del robo del robo. del robo, que es pues volver a darle vida al gesto humano, o sea que pues no es de nadie, ¿no? Hay una polémica muy complicada de si los actores somos autores o intérpretes, ¿no? ¿Tú qué opinas? Es que no me acabo de aclarar. No me acabo de aclarar. En muchos sentidos sí creo que somos autores, pero si se llegara al grado de decir, este gesto es mío, y lo patento, y el que quiera hacer esto, me tiene que pagar, ¿no? Diría o cualquier frase que entonces ya como tú la creas, ahí ya se vuelve absurdo, ¿no? Pero bueno, es complejo. Yo sí creo que los actores, los verdaderos, que se toman en serio su trabajo, son autores. Hablando ahora ya de la tragedia de Hamlet, esta obra dirigida por Juan José Gurrola, que acaba de fallecer recientemente. Es una obra que ha sido puesta una y otra vez por grandes actores. ¿Cómo renovar un personaje que ha sido caracterizado por estos grandes actores? ¿Cómo te acercaste a Hamlet? Pues lo primero que te sobreviene es el pánico, ¿verdad? El pavor de llevar sobre tus espaldas una cosa con esa herencia y con esa historia. Y pues aquí el acercamiento fue gracias a Juan José, que tiene una visión, porque el chiste de estas obras es que, a pesar de que ya las sabemos, las vimos, lo que tú quieres ir a ver es la visión de alguien, ¿no? Claro. Un punto de vista de alguien. Entonces ahí es muy importante que el director lo haga porque tiene un punto de vista, y Juan José tenía un punto de vista clarísimo, que era para la construcción del personaje de Hamlet, ¿no? Y era como contrario a esta especie de cliché que siempre hay de que Hamlet es melancólico, duda, ¿no? No sabe lo que quiere, ¿no? Entonces todo eso se borró. Y pues me entregué absolutamente a su dirección, con muchos momentos de oscuridad y de duda. No sé, yo le hablaba por teléfono y le decía, oye, estoy muy preocupado, faltan
2 semanas y pues, yo no sé esto, ¿no? Y él me dijo, ay, 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 no te preocupes, tú deja que el universo maneje el camión. ¿Y pudiste? Y luego sucedió una especie de milagro producto de nuestro trabajo y perseverancia y amor a Juan José. Y sucedió. Y entonces ahí me di cuenta de otra cosa, que es que no era nada más lo bien que lo hiciéramos nosotros, ni las ganas que le echáramos, como esta cosa que les conté de que explicaba Tadeusz Kantor, el director polaco. Yo sentía que ahí estaba pasando algo por encima de nosotros. Claramente sentía una energía y como si uno fuera un vehículo y la obra de Shakespeare pasara a través de nosotros y llegara a la gente. Como que no está en tus manos, ni en tu talento, ni en tus ganas que le pongas, sino más bien como aflojarse y dejar que aquello fluya. Y fue una gran experiencia, grandiosa, grandiosa. Es un espectáculo de 4 horas y lleno de jóvenes que no se querían ir, porque había un intermedio, se podían ir felices y no. Entonces eso me emocionó mucho en este momento donde también tendemos a pensar que el telecomando y los videoclips y la cosa instantánea y automática y de imágenes, pues no. Palabra, palabra, o horas de palabra y palabra y palabra, ¿no? En nombre de vuestra alcurnia, pido perdón. Nadie ignora en esta corte, y no dudo que por fuerza os lo hayan hecho saber, que a mí me aqueja una triste locura. Iba caminando yo un día por la colonia Condesa donde vivía hace, no sé, 3 años y me encontré a Juan José Gurrola y me dijo que ya había traducido Hamlet y que si lo quería hacer. Entonces el universo entero es una prisión de sí, una hermosa prisión, llena de celdas, torres, calabozos. ¿Qué hago, Dios santo? Porque pues él ha sido mi maestro y lo conozco, ¿no? Pero sé que son experiencias muy intensas, muy fuertes y hay que estar dispuesto y claro de a dónde te vas a meter. Y en el camino dije, pues sí. Me buscó este director, Agustí Villaronga, y nos citamos en un bar y me vio entrar y le hizo al productor, es este es, ¿no? Dije yo, ah. Y sin saber muy bien ni quién era él, después empecé a ver sus películas y vi que eran muy, muy, muy fuertes. Hay unas que le tuvimos que apagar, que no podíamos seguir viendo esas cosas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Que eso fue increíble. Estuvimos ensayando, leyendo el guión como 2 o 3 días y yo dije, no, pues si no me quedo aquí, esto fue una súper experiencia porque ver a Pedro leyendo y actuando su guión, y es que él es su vida, es su guión, todo es como entrar en su mundo, ¿no? Y él ha escrito todo y él te actúa todo, ¿no? La puerta se abre y rechina y te sientas y entonces fue una experiencia realmente padre de entrar en la mente y en el mundo del sueño de un artista así, ¿no? ¿Qué pasa después de una obra de 4 horas? ¿Tú en qué estado quedas? Es una cosa de energía. No te puedes dormir. En general, después del teatro no te puedes dormir, ¿no? Y con una de 4 horas así, pues lo que te da es mucha hambre. Acabas muerto de hambre y hay como que volver a rellenar todo lo que ha salido. Y pues sí quedas totalmente tocado, ¿no? Son 4 horas y aparte de esa obra que pasa por tantos entresijos y
sitios profundos de uno, ¿no? Y cada noche te va revelando cosas tuyas. Claro. Hay cosas que dices, ay, que se te ligan así con tu pasado remoto y dices, nunca había visto esta cara de mi mamá, ¿no? O esto que sentí en tal. Y cada noche te vas como... Hay una parte terapéutica muy interesante, ¿no? De contacto contigo mismo. Hablando ahora de Aro Tolbukin, que creo que es uno de los personajes como más complejos que has interpretado, ¿cómo te preparaste para este papel? ¿Te pusiste a hacer investigaciones sobre asesinos en serie, y la psique y cómo funciona? ¿O cómo te acercaste a este personaje? No, fue raro. Ahí ensayamos un poco, pero no, yo no me preparé. Ahí lo que más me aterraba era... Siempre hablo de terror y pánico. Sí, parece ser un tema recurrente. A mí me preocupaba que en esa película había una persona, que no era actor, que representaba al personaje original. Y entonces uno tiene que actuar de ese, y siempre he pensado que está uno en desventaja, ¿no? Como por ejemplo, si actúas con un perro amaestrado, estás en desventaja. Porque el perro amaestrado pues, no está actuando, es perro. Y siempre te robará la escena, ¿no? Entonces, en este caso también pensaba, híjole, alguien que que no está actuando, pues está muy difícil. Entonces, pues ahí mi preocupación era cómo, al menos aparentar algo que fuera no actuar. Y luego, bueno, ensayando con el director, que ensayamos 3 o 4 veces, y luego lo más peculiar es que fue una de estas filmaciones con muy poco tiempo, con muy poco dinero, con muy poco apoyo. Se tuvo que recortar todo, y todo lo que está ahí en esa película, la parte mía, la hice en 8 días, ¿no? Y luego, para mi sorpresa, cuando vi todo armado, pues me gustó mucho, pero fueron 8 días, porque pues ahí entra la mano del director, ¿no? Yo les doy mucha importancia a los directores, qué pueden hacer, y son cosas muy sencillas y pueden ser muy rápidas que te detonen a ti y te hagan comprender hacia dónde hay que ir, ¿no? Hablando justamente de directores, cuando hablábamos también hace unas semanas decías que cuando llegaste a La Mala Educación, aún sin saber si tenías el papel o no, fueron como tan intensos y tan interesantes los ensayos que tú dijiste, bueno, me contrate o no Almodóvar, yo ya me doy por bien servido. ¿La filmación en sí cómo fue? ¿Fue igual? ¿Fue igual de disfrutable, de interesante? Sí, muy intenso, muy intenso. Porque él vive, a mí me gustó eso. Es un apasionamiento así, entre lo que él se imagina y la realidad, hay una negociación muy complicada, muy dramática, ¿no? O sea, la puerta esa que yo soñé, de repente la veo y digo, dice él, no, sí es, pero no es exactamente. Y entonces todo es una cosa dramática, no es una cosa agradable de, ay, qué bonita puerta y qué bueno. Bueno, no es como la que yo soñé, pero no es. Tiene que Y ser todo es así, igual uno como actor, ¿no? El personaje que él soñó, pues de repente se le aparece yo. Y ay, cabrón, ¿no? Y a ver cómo. Entonces es una cosa intensa, dramática, que finalmente se agradece mucho porque todo parece ser trascendente, ¿sabes? Muy importante. No hay nada que sea, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Que eso es, a mí me gustó mucho porque siempre en este tipo de trabajos la inercia, la presión de tiempo hace que las cosas se vayan deslavando, ¿no? Y bueno, eso era en una azotea, pero pues no la conseguimos. Entonces, pues ni modo que sea aquí en el sótano. Y pues no había luces y pues y todo empieza así a diluir. Uno como actor lo lamenta mucho, y cuando ves a alguien que está así de preocupadísimo por todo eso, te sientes en realidad muy soportado, ¿no? Muy soportado. Y como finalmente somos como, no sé, como actor creo que estás sumamente frágil y estás ahí en un escaparate. No eres dueño de muchas cosas. Entonces, si te sientes muy cuidado y soportado, lo agradeces, ¿no? Lo agradeces mucho. Pasó algo que solamente pasó en ese momento y quedó fotografiado y es un evento de tu vida
particular, ¿no? Se convierte en una experiencia, ¿no? No nada más en una chamba por la que pasaste y ya, ¿no? Claro. Hablando justamente ahora del otro lado de la moneda, de dirigir, ¿cuándo y por qué empezaste a dirigir? Empecé con una obra de Vicente Leñero, pero es que ya no me acuerdo del año, no sé si son 7 años o 8. ¿Y por qué? Pues bueno, una de las enseñanzas de mi maestro, Juan José Gurrola, era eso, que como actor no teníamos que estarnos esperando a que sonara el teléfono para ver si nos contrataban, y que justamente un actor tenía que ser un autor y generarse sus proyectos y escribirlos y juntarse con gente y moverse. Entonces quizá yo siempre tuve eso por ahí, y una vez escuchando a Vicente hablar de esta obra que tenía medio hecha, ya hecha, que quería montar, lo que empezó a hablar a mí me evocó toda una serie de imágenes, y pues ahí en caliente le dije, oye, ¿y si me dejas dirigirla? Y dijo, bueno, pues órale, nunca has dirigido, pero se la iba a dar a otro, pero pues ya vas. Entonces, es como buena onda, Vicente, o sea, como un padrino que dijo, ándale, ¿no? Y la primera, pues sí fue toda una tormenta, fue un huracán, así quedé como planchado y diciendo, bueno, yo no soy director, espérenme tantito. Y, aunque me fue bien, creo que me fue bien. Y me gustó hacerla, pero me tomó mucho tiempo tener ganas de hacer otra, ¿no? Fue como, sí, una experiencia muy fuerte. Y ahorita, pues ya voy. Y además también ya voy entendiendo como qué busco, ¿no? Y lo que busco es el contacto que puedo tener con los actores, es el teatro que está hecho con los actores. Pues como soy actor, pues eso es lo que entiendo y eso es en donde podemos trabajar, ¿no? Justamente como actor, ¿no existe el riesgo de buscar que tus actores al dirigir interpreten los papeles como tú lo harías? Claro, claro, claro. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con esa megalomanía? Ajá. Con esa megalomanía, pues hay de todo tipo de actores. Hay directores, perdón, hay directores donde notas que están imitando, y hay muchos directores, su manera de explicar es por la vía de la imitación. O sea, mira, hazle así y así, ¿no? Y vaya, eso tiene el riesgo de que si es una imitación que no es viva, pues no funciona, pero no necesariamente está mal, ¿no? Yo pues, soy nuevo en esto, entonces voy como descubriendo un camino, y creo que ya dejé atrás, o intento dejar atrás, que actúen como yo lo haría. Me interesa mucho más lograr como sembrar, abrir un camino para que el actor ellos transite y transiten. viaje y a ver a dónde llega, ¿no? Porque si no, lo que me ha pasado es que, sobre todo en el teatro, que el teatro es una cosa que se desgasta muy rápidamente, como las formas, ¿no? Un gesto que te funciona muy bien en un momento, lo repites y al día siguiente ya perdió la mitad, y al tercer día ya dices, qué flojera, tengo que buscar otra cosa. Y entonces también logras que un actor le haga como tú quieres, y eso tiene una vida en el teatro de 2, 3 semanas. Y empieza a decaer y a no transformarse en nada, porque como el actor no tiene una ruta por la que está explorando y encontrando, pues la obra se acaba y se muere, ¿no? Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje del cine o el teatro, en la historia de estas dos disciplinas, ¿quién sería y por qué? Uy, pues yo creo que ya me conformé conmigo, ¿no? Sí, sí estoy contento con esta ruta que yo he hecho y a dónde he llegado y lo que falta. No me imagino convertirme. Pues no, fíjate, y si pienso en qué me convertiría, pienso que no viviría muchas cosas que he vivido, y no. Hola, mi nombre es Rodrigo y yo quisiera preguntarte cuál es la más grande duda que has tenido
en tu carrera o circunstancia que te haya marcado como en tu carrera como actor? ¿Y cómo es que la resolviste? Pues la más grande creo que fue, pues, dudar si servía para esto, si era una buena idea dedicarme a esto o no, ¿no? Y la resolví con un consejo de un maestro que me dijo, pues eso no lo pienses tú, o sea, eso ya se verá. Hay que esperar y tomar contacto con la materia, empezar a hacerlo, pero no es una cosa que uno pueda decidir y uno tiende a pensar, voy a decidir, ¿sirvo para esto? No. Entonces ya lo dejo, ¿no? Entonces, pues, como que dejé de escuchar esa duda y me puse a trabajar y luego ya la circunstancia me fue diciendo, ¿no? Pero quizás eso era lo más fuerte y lo que más me obsesionaba día con día, serviré para esto, serviré para esto. Bueno, de los personajes que has interpretado, ¿cuál es el que con el que te llegas a identificar tú como actor? Pues siempre con todos un poco, ¿no? Un poco y con ninguno totalmente, ¿no? Porque uno nunca, bueno, en primeras es como que muy difícil que uno sepa exactamente cómo eres y los personajes tampoco acabas de saber exactamente cómo son. Entonces son momentos, ¿no? Unos en una cosa, otros en otra. Y no ha habido uno hasta ahorita que que yo diga, hijo, sí es como totalmente yo, ¿no? Entonces tú pones una barrera al actuar para no quedarte así nada más. Bueno, no fijo en ese personaje. Pues no, estableces sí contactos y dices, mira, esto se parece a mí, ¿no? Este va a matar a su madre, pues yo no la mataría, aunque lo deseo, pero pues no la voy a matar. Entonces haces puentes, pero ya son como cosas como simbólicas, no empieza a ser muy real, ¿no? Tú haces tus conexiones, en qué te conectas con cierto personaje, y es como en secciones, en partes de la vida, no es, nunca me ha sucedido al menos que sea en la totalidad, ¿no? De un personaje que diga, es exactamente como yo, pues no. ¿Prefieres actuar o dirigir? Las dos cosas me ha resultado sumamente enriquecedor, porque dirigiendo se aprende mucho a actuar. ¿Y qué tipo de escenas prefieres hacer? ¿Qué tipo de escenas prefiero hacer? Pues, las difíciles. ¿Qué son? Pues, a ver, es una pregunta difícil de contestar. A mí me gustan mucho las escenas en las que justamente lo que pasa no es lo que se está diciendo. Lo que me gusta mucho de la palabra ahí en el teatro es que hay como dos discursos. Hay un discurso de las palabras y hay otro que va por abajo, que es el verdadero sentido de lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, cuando eso se hace muy evidente, ese es el tipo de escenas que a mí me gusta mucho. Bueno, yo siempre he escuchado que siempre dicen que para ser actor en México, pues siempre se ponen muchas trabas, ¿no? Y siempre en la política y salen, no, que para la actuación y para eso es muy difícil en este país y a mí pues no me queda bien claro. Me gustaría saber qué trabas, por ejemplo, pasó usted para sobresalir, para ser director, para ser actor. Bueno, lo difícil es efectivamente ganar dinero, vivir de esto, ¿no? Vivir de esto y a la vez hacer un trabajo que a ti te satisfaga, porque en la actuación pues hay un espectro muy amplio, te puedes convertir en modelo, puedes trabajar solamente en la televisión, puedes ser conductor, ¿no? Hay como una gran gama, pero lo que a los actores nos gusta pues, es actuar y representar papeles, ¿no? Complicados, que nos ayuden a desarrollarnos y muchas veces es difícil ganar dinero de ellos. Por ejemplo, en el teatro, a mí me gusta mucho, ahí pues es difícil. Si tienes dos hijos, pues ya está muy, muy complicado, ¿no? Entonces, lo de las políticas y las grillas y todo eso, pues en realidad yo creo que se resume también en que
hay pocas ofertas y somos muchos y entonces hay monopolio y apañe y mafia y pues no solo sucede en este trabajo, ¿no? Sucede en cualquier oficina, pero aquí decía Alfonso Cuarón una vez me dijo, es que México es como tres perros flacos peleándose por un hueso en un mercado, ¿no? Y pues sí, ¿no? Hay como pocas salidas y entonces pues está muy saturado, ¿no? Ahí va mejorando, pero pues para quien empieza cuesta mucho, hay que irse colando hasta que de repente, ¿no? Si se ampliaran los canales y las ofertas y el acceso, ¿no? Y no me refiero nada más al acceso profesional, sino el acceso directo, como lo que preguntaba el compañero, sino tener acceso directo, ¿no? A ver, en la escuela, en los sitios, en las plazas, ¿no? Todo sigue siendo como muy encerrado así, ¿no? Hay ciertas instancias del Estado, pero comparado a la cantidad de gente que somos y todo, pues en realidad es limitado. O sea que si tu ambición en la vida es hacerte rico, este no es exactamente el mejor camino. Yo te quería preguntar que por qué quisiste dirigir. ¿Qué diferencia hay o qué es lo que más te motiva para eso? Pues era también como una inquietud de poder estar del otro lado y entender todo el fenómeno y sí, quizá como actor estás pues esperando que las cosas sucedan, ¿no? Que son el teléfono que te digan qué hay que hacer. Me di cuenta que como actor hay el peligro también. No en todos los actores, pero yo sí estaba quizá desarrollando, sobre todo en un momento en que estaba como en una crisis de edad y me estaba amargando, como se dice vulgarmente. Y entonces estaba así como que no sabía ya ni para qué actuaba ni nada. Entonces vas y te dicen ponte ahí, pues te sientas y di tal y lo dices y, ¿no? Y puede haber el peligro de así, en esta actitud como actor, de pues a mí díganme qué hago, ¿no? ¿Quieres que grite más? Pues grito más, así, ¿sabes? Y entonces quizá también como para salirme de eso, dije pues, a ver ahora, ¿qué tal si eres tú el que genera la cosa y el que la pone en marcha, ¿no? A lo mejor fue un poco eso también. ¿Cuál considera que fue el parteaguas o el acto que, bueno, en el que usted se decidió más por el teatro que por la televisión? Pues a lo mejor sí, a raíz de la experiencia que tuve de la primer telenovela, pues me di cuenta que por ahí no iba mi camino, ¿no? Pero yo no es que haya hecho ya a un lado la televisión, me gustaría mucho hacer algo, porque de hecho considero que es un medio fabuloso y me deprime mucho que en México no logremos hacer una televisión distinta y que hable de otras cosas y se vienen haciendo los mismos melodramas refriteados y pues obviamente como actor ahí pues no, a mí no me interesa, pero bueno, yo sí me gustaría hacer algo y por ahí parece que se empiezan a abrir la posibilidad de que haya series y otras cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más le gusta de su carrera y cómo lo disfruta? Pues lo que más me gusta es justamente pues ese momento de la actuación en que todo de repente tiene no sé, cambia la calidad del aire y cambia la atmósfera y por instantes algo sucede, algo como mágico, ¿no? Y que solamente son como instantes y pasa poco. ¿Y cómo lo disfruta? Pues a plenitud, muchísimo. Lo que pasa es que son sensaciones que son difíciles se siente por momentos y entonces haces como que, qué maravilloso, ya se fue. Que no es, si te lo haces muy consciente, como que se va, ¿no? En su carrera como director, ¿cuáles son los retos que ha tenido que
superar para seguir adelante? Pues hace un momento hablábamos de eso. Superar la fase en que pretendes que los actores hagan las cosas como tú quieres y manejarlos y moldearlos o que te imiten, ¿no? Y empezar a buscar cuáles son las cosas que a un actor le ayudan para caminar solo, ¿no? Esa ha sido como mucho la búsqueda, y también tratar de entender como la esencia, qué es lo importante, porque siempre tendemos a cubrir las cosas con escenografía, con música, con pelucas, Entonces, a mí lo que me está gustando es como tratar de ver realmente qué es lo que habla, qué es lo mínimo que empieza a hablar, ¿no? Un reto que pues, es más importante decirlo, que no es nada más relacionado con el trabajo artístico, sino lograr que tu trabajo se vea, la promoción y la difusión, porque pues, uno se mete a trabajar ahí y luego tienes que vender la cosa. Y ahí, pues como director de teatro no he sido nada hábil, ¿no? Y hay que recurrir a otras instancias, y entonces ese se me hace un gran reto, que aparte de hacer tu trabajo, logres que la gente lo vea. Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí en la Sala Carlos Chávez, en el Centro Cultural Universitario. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en la grabación de este programa, y muchas gracias a quienes nos observan por TV UNAM. Hasta luego. En el Centro Cultural Universitario, a unos pasos de la Sala Nezahualcóyotl, se encuentra la Sala Carlos Chávez, uno de los mejores recintos que existen en la ciudad para escuchar música de cámara. Quienes se presentan en la Sala Carlos Chávez son, en su mayoría, músicos profesionales, muchos de los cuales integran las más importantes orquestas del país. Debido a la gran importancia que tiene esta sala para las labores de difusión cultural de la UNAM, se eligió el nombre de uno de los personajes mexicanos más destacados del siglo XX, el músico y compositor Carlos Chávez, quien es considerado uno de los músicos más trascendentes para la vida cultural de México. El año pasado, la Sala Carlos Chávez cumplió su primer cuarto de siglo. Fue construida, afinada e inaugurada en 1981, 5 años después de su hermana mayor, la Sala de Conciertos Nezahualcóyotl.